Hola chichis, espero que os encontréis muy bien. Varias personas me habéis preguntado si va a haber post dedicado al mes de agosto. No sé por qué se pone en duda, pero bueno, lo cierto es que vamos a hacer este post con toda la dedicación y el detalle posible porque en agosto ya os anuncio que tengo intención de tomarme unos días de descanso y voy a estar algo desconectada de redes sociales, además de que también quiero trabajar en otros proyectos que van a requerir de toda mi concentración. Así que vamos a hablar de este mes de agosto que trae un clima astral bastante particular, como no podía ser de otro modo dentro de este año tan extraño en el que nos encontramos. El mes de julio nos ha dejado una cierta huella. Hay muchas personas que perciben el mes de julio como un mes que ha sido muy largo, muy ajetreado, muy extraño. Ha sido el primer mes de nuestra vida en que hemos experimentado ese tránsito de Urano por Géminis y esto desde luego se ha hecho notar. En agosto ya tenemos a todos los planetas lentos retrógrados, exceptuando obviamente a Urano, que más bien entrará retro ya ha empezado septiembre, pero ahora en agosto vamos a tener a todos los planetas lentos, a excepción de Urano, retrogradando. Y esto nos va a dar oportunidad también de revisitar algunos de los temas extraños de estos últimos meses para poder integrarlos un poco mejor. Por eso yo creo que agosto es un mes muy bueno para desconectar o para descansar, porque además fijaos que en septiembre ya tenemos aquí la temporada de eclipses que va a venir bastante fuerte y por tanto podríamos aprovechar estos primeros 20 días de agosto aproximadamente, ¿no? Hasta el día 22, hasta la temporada Virgo, podríamos aprovechar realmente para descansar, reponer energías y tomar un poco de resuello antes de afrontar ese septiembre que viene también bastante singular, ¿no? Entonces, bueno, agosto es un mes en el que tenemos oportunidad de integrar, de comprender, de revisitar cuestiones, de resolver dilemas. Es un mes bastante propicio también para disfrutar hasta cierto punto, pero también os diré que es un mes que viene con contradicciones, porque vamos a tener, por un lado, a Venus tocando una melodía muy dulce de disfrute, de placeres y demás, y luego simultáneamente vamos a tener a Marte, que desde que entre en Libra va a estar revolviendo un montón de cosas, sembrando también diferentes choques y conflictos. Entonces es un mes un poquito ambivalente, ¿no? Donde realmente se va a dar oportunidad de mucho claroscuro, y aquí yo creo que sería interesante posicionarnos del modo que más nos haga recuperar energías, ¿no? Sobre todo porque esto es una carrera de fondo y en septiembre ya sabemos que van a venir bastantes curvas, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, algo que a mí me llama la atención de este mes, aparte de lo que os he comentado ya, es que vamos a tener historias bastante potentes con todos y cada uno de los planetas personales. Y por ahí me gustaría empezar justamente, ¿no? Este es el mes en el que se resuelve la retrogradación de Mercurio. Sabéis que Mercurio había entrado retrógrado el 18 de julio en el grado 15 de Leo, y desde entonces ha estado retrocediendo por esa primera mitad de Leo, resonando también con otras retrogradaciones de planetas rápidos que hemos tenido con anterioridad. Si recordáis, en 2023 tuvimos una retrogradación de Venus en Leo, luego tuvimos también una retrogradación de Mercurio, otra de Marte en Leo recientemente, ¿no? Si la recordáis, la retrogradación de Marte fue entre diciembre del 2024 y febrero del 2025, y además también en julio, agosto del 2024 también tuvimos una retrogradación de Mercurio en Leo, ¿no? Entonces ahora tenemos de nuevo a Mercurio retro por esta zona que ha sido revisitada por todos y cada uno de los planetas personales, ¿no? Y aquí estamos resolviendo un tema que también ha tenido ya una larga historia para nosotras, ¿no? Con este Mercurio retro en Leo estamos repescando muchos temas que ya hemos estado, a los que ya hemos estado dando vueltas desde 2023, y esto también apunta a que ya estaríamos un poco resolviendo encrucijadas que nos han acompañado durante un tiempo más o menos prolongado, ¿no? También obviamente Mercurio retrogradando en Leo tiene mucho que ver con este cuestionamiento de quién soy yo, hasta qué punto me siento reflejada en esta cosa o en la otra, hasta qué punto me
me siento a gusto con mi vida, con las cosas que experimento, con mis hobbies, con temas vocacionales, temas también creativos, ¿no? Entonces hay mucha reflexión personal. Aparte de que también esta retrogradación de Mercurio es particular porque tenemos a Mercurio retrogradando justo enfrente de Plutón y esto es bastante intenso porque también nos da oportunidad de asentar una postura personal para adaptarnos o readaptarnos de otra manera a un contexto incierto y bastante extraño que también tiene que ver con ese peso pesado, ¿no? de Plutón por el signo de enfrente, por Acuario. Entonces, bueno, pues Mercurio ha estado retrogradando en Leo desde el 18 de julio y ya este 11 de agosto se prepara para arrancar directo. De entrada, el día 1 de agosto ya tenemos a Mercurio alcanzando el punto medio de su retrogradación, que sabéis que es un momento bastante revelador en el que pueden llegar a la luz noticias o visiones profundas que nos puedan ayudar a comprender o a enfocar mucho mejor los asuntos que hayamos venido planteando desde junio y julio, ¿no? El 11 de agosto, como os decía, es cuando Mercurio arranca directo en el grado 4 de Leo y el día 25 de agosto ya sale de sombra, entonces es posible que ya a lo largo de todo este mes y especialmente entre el día 11 y el 25 estemos resolviendo cuestiones que vienen desde finales de junio y que muy en especial durante julio han tenido bastante volumen, ¿no? Entonces ya podríamos estar dinamizando durante agosto algún asunto que necesitemos ya dar por zanjado, ¿no? Curiosamente, como os decía, cuando Mercurio entre directo este 11 de agosto, lo hará en el grado 4 de Leo, que es justo delante de Plutón. Esto nos podría recordar a algún asunto sensible que ya trajera la luna nueva que teníamos también en esos primeros grados de Leo el 24 de julio. Entonces aquí podría de nuevo actualizarse alguna cuestión sensible de finales de julio, pero también podríamos pensar que cuando Mercurio entre directo en este grado 4 de Leo podría incidir en grandes dilemas que hayamos venido planteándonos desde hace 2 años, que fue cuando empezamos a tener planetas personales retrogradando en esta área, ¿no? Con Mercurio activando de este modo a Plutón y además rigiendo a Urano en Géminis, porque ahora también hay que pensar que Mercurio no está solo, ¿no? Mercurio es el regente de Urano en Géminis, es también el regente del nodo sur en Virgo. Entonces aquí cabe esperar desclasificaciones de información, temas que de repente se hacen visibles, que cambian nuestra perspectiva ante algún asunto y por supuesto también cabría esperar descubrimientos, mensajes sorprendentes y también muchos eurekas intelectuales. Así que es un buen mes, agosto, para liberar la mente, para pensar con claridad y con profundidad en algún asunto y también para hallar nuevas perspectivas. Entonces podría ser un mes que nos sitúa de una forma mucho más clara y certera frente a cuestiones que venimos arrastrando desde hace 2 años, ¿no? Aparte de toda esta historia que desarrolla Mercurio, que nos va a tener entretenidas todo el mes, vamos a tener también a Venus en Cáncer. El mes de julio termina con Venus entrando en Cáncer, donde se va a quedar hasta casi el final de agosto. Venus va a abandonar Cáncer para entrar en Leo el 25 de agosto, que si os fijáis es el mismo día en que Mercurio sale de sombra. Esto yo creo que no es casualidad, ¿no? Entonces, bueno, todo este recorrido de Venus por Cáncer también acompaña de alguna forma esta búsqueda de claridad con ese Mercurio que despierta y en el caso de Venus en Cáncer, pues claro, alienta durante todo el mes un clima bastante complaciente, bastante gustoso, de placeres sencillos, de búsqueda de comodidad, ¿no? Es un mes muy bueno para comer bien, para descansar, para recuperar energías, para buscar conexiones con la gente que amamos, ¿no? Y bueno, a pesar de que durante la primera semana de agosto Venus en el principio de Cáncer va a estar sosteniendo una cuadratura un poco frustrante, distante y también algo fría, ¿no? a Saturno y a Neptuno, que están también en el comienzo de Aries, a pesar de que Venus de entrada se va a encontrar con esa cuadratura de Saturno y Neptuno, que traerá consigo algún tipo de desilusión, algún tipo de frustración seguramente, un sentimiento como de tener que dar un último empujón
bajón, de alguna cosa que no nos apetece mucho, a pesar de que todavía tenemos ahí ese peso, ¿no? Venus, una vez que ya pase ese obstáculo de la cuadratura de Saturno y Neptuno, ya va a entrar de lleno en un viaje súper idílico con Júpiter, ¿no? Venus en Cáncer va a traer una de las atmósferas más dulces y agradables del año, porque se va a encontrar con Júpiter, ¿no? Entonces, Júpiter en Cáncer, sabéis que está exaltado y van a hacer una conjunción, Venus y Júpiter, el 12 de agosto. Es una conjunción que se va a hacer exacta en el grado 14 de Cáncer, así que mirad dónde os cae en vuestra carta ese grado 14 de Cáncer, porque ahí podría tener lugar algo verdadero, algo hermoso, que se prolongue o se sostenga con su música durante toda esa parte intermedia del mes. Es una energía maravillosa para celebraciones, para compartir experiencias, para ser anfitrionas, para compartir alguna cosa que sea digna de saborearse, ¿no? Entonces es un tiempo, desde luego, marcado por la generosidad y por la visión en todos los temas venusinos. Las conjunciones de Venus y Júpiter se dan todos los años, ¿vale? Porque siempre, todos los años, vamos a tener una conjunción de Venus y Júpiter. La singularidad de esta conjunción es que Júpiter en Cáncer está exaltado, ¿no? Entonces, yo creo que tener a Júpiter en su signo de exaltación, recibiendo este toque de Venus, que es algo que no sucedía desde 2013, puede sentirse especialmente positivo, y creo que va a ser una reverberación bastante benéfica o bastante positiva que se pueda extender durante todo el mes, ¿no? Además, esa noche del 12 de agosto, que es cuando Venus y Júpiter se unen, es la máxima intensidad de la lluvia de estrellas más bonita del año, que son las Perseidas. Así que no estaría nada mal aprovechar esos días en torno al 12 de agosto para mirar arriba y pedir algún que otro deseo. Además, también aprovechando, ¿no?, esa claridad que nos deja Mercurio, que va a entrar directo exactamente el 11 de agosto, ¿no? Un día antes de la conjunción de Venus y Júpiter es cuando Mercurio entra directo. Yo creo que van a ser días en los que también fluya bastante el ánimo de apoyo, de ayuda, de sostén, ¿no? Pero bueno, por supuesto, no es oro todo lo que reluce, ¿no? Porque tenemos por ese lado de lo canceriano, lo venusino, lo jupiteriano, lo mercurial, tenemos una música como muy alegre o muy hermosa o muy placentera, muy disfrutona, pero simultáneamente tenemos también a Marte entrando en Libra el 7 de agosto, que es la otra clave sustancial del mes. Marte en Libra no está en principio en su signo favorito. Es verdad que Marte en Libra puede favorecer iniciativas o motivaciones abocadas a la negociación, la mediación de conflictos, puede ser romper una flecha en favor de la paz, pero si recordamos la última vez que Marte estuvo en Libra, no fue un tránsito muy halagüeño. El 7 de agosto será cuando Marte entre en Libra y se va a quedar en este signo hasta el 22 de septiembre. Fijaos que Marte va a estar en Libra durante toda la temporada de eclipses prácticamente, ¿no? Por lo menos mientras suceden los eclipses, que serán el 7 y el 21 de septiembre, vamos a tener a Marte en Libra, ¿no? Por un lado, es cierto que es buena noticia que Marte salga por fin de Virgo, en el sentido de que Marte en Virgo ha estado activando al nodo sur y estuvo bastante estancado en bucles cansinos que no parecían ir hacia ningún lugar. Esa estancia de Marte en Virgo fue espesa porque Marte estuvo anclando su energía y su motivación al nodo sur, que siempre es como un bucle de repeticiones, ¿no? Entonces eso nos podía tener agotadas, nos podía tener en un mar irresoluble de tareas que reclamaban energía y atención, dispersando también nuestro enfoque, ¿no? Podía ser que también anduviéramos un poco desmotivadas, viendo que invertíamos energía constantemente en ciertas cosas que no terminaban de desarrollarse, ¿no? O de crecer.
Entonces, el hecho de que Marte salga de Virgo, yo creo que se siente positivo porque cesa de repente la continuidad de un bucle bastante trabajoso en el que habíamos estado un montón de tiempo, ¿no? Pero Marte en Libra yo creo que no va a traer precisamente paz ni sosiego, ¿no? Recordemos que la última vez que Marte estuvo en Libra fue en 2023. Aquí tenemos de nuevo otra clave del clima astral de agosto que nos retrotrae a 2023, ¿no? Habíamos comentado ya que Mercurio, resolviendo su retrogradación en este mes de agosto, va a estar resolviendo algún asunto que viene de 2023. Bueno, pues Marte revisitando Libra, de nuevo también va a hacer resonar a algo de aquel año, ¿no? de 2023, porque la última vez que Marte estuvo en Libra fue en ese año, ¿no? Fue en 2023, entre agosto y octubre, que fue justo cuando se dio este incendio en toda aquella área de Palestina e Israel, donde se incendió ese desigual desequilibrio que había en esa área y, bueno, pues lo que ha sucedido desde entonces, estos 2 últimos años y especialmente lo que hemos visto este último año en Gaza, es algo que no tiene nombre, es algo que clama al cielo. Y ahora que Marte en Libra vuelve a escarbar en ese tema, además, pensemos que Marte en Libra está regido por Venus, que está en Cáncer. Entonces, esto con Venus en Cáncer rigiendo a Marte en Libra nos va a hacer reflexionar a nivel colectivo en temas como el hambre como arma de guerra, ¿no? El grito del hambre va a reclamar este mes de agosto visión, acción y voluntad política de una forma especialmente poderosa, ¿no? Justamente porque además Venus en Cáncer rigiendo hasta Marte en Libra va a estar también unido a Júpiter en Cáncer. Entonces aquí hay desde luego sobre la mesa este problema, ¿no? De qué hacer con todo esto que está sucediendo en esa área y cómo enfocar algún tipo de resolución para por lo menos asegurar la supervivencia de un pueblo entero, ¿no? Que está sufriendo genocidio. Entonces, bueno, pues estas alineaciones desde luego van a incidir muchísimo en este tema. Marte en Libra nos lleva también a esta idea de que Libra es un signo que funciona como espejo. Y la injusticia de allá, aunque parezca lejos, aunque parezca un tema ajeno, la injusticia que sucede allá refleja como un espejo la insuficiencia de las supuestas democracias del mundo. Con Marte en Libra yo creo que cabe preguntar si era esto la civilización para la que firmamos ese pacto social de la norma y de la mesura y de la ley y de la justicia, ¿no? ¿Era esto la civilización? Que esto sea posible en un mundo como el mundo de hoy. Eso cabe en el mundo de hoy, ¿no? Lo que está pasando en aquella zona del mundo. Entonces, yo creo que Marte en Libra va a señalar también responsabilidades, ¿no? Y especialmente creo que puede marcar un punto de inflexión en pues, la percepción de la justicia, del derecho, de la ley, del civismo, de la responsabilidad que tenemos para con el bien común, con el semejante, ¿no? Entonces, creo que va a despertar muchísima inquietud con este asunto, ¿no? Sin embargo, Marte en Libra también va a estar activando otras cosas que son igualmente serias, ¿no? Otro asunto gigante de este tránsito es que va a traer una activación hasta ahora nunca vista de Saturno y Neptuno en el comienzo de Aries, porque Marte se va a oponer de forma exacta a Saturno y a Neptuno el 9 de agosto, es decir, el 7 de agosto Marte entra en Libra e inmediatamente el 9 de agosto perfecciona estas oposiciones exactas a Saturno y a Neptuno en Aries, ¿no? Esto también puede ser bastante movido justo porque además coincide con la luna llena que también se va a dar el 9 de agosto. Entonces el 9 de agosto bajo este influjo de luna llena vamos a tener a Marte oponiéndose de forma exacta a Saturno y a
para Neptuno. Yo creo que esto habla de una división de intenciones, donde algunas personas querrán defender la paz, el entendimiento y demás, mientras otras personas querrán echar más leña al fuego del conflicto. Entonces aquí vamos a ver seguramente una división en el tipo de estrategias que se proponen para responder ante cuestiones humanitarias propiamente neptunianas, ¿no? Como veis, todo esto dibuja un marco de astrología mundial bastante intenso. Luego, obviamente, cada una de estas cosas pues tendrá un efecto particular en la carta de cada una, ¿no? Pero lo que está claro es que durante este mes vamos a estar en conversación con cuestiones contextuales que no vamos a poder obviar, que van a estar presentes, ¿no? Además, también me interesa recordar que en julio Saturno y Neptuno llegaron a ser una conjunción casi exacta, llegaron a estar a mucho menos de 1 grado de distancia de perfeccionar la conjunción. En realidad, la conjunción exacta de Saturno y Neptuno tendrá lugar en febrero del 2026, pero ahora en julio tuvimos una máxima aproximación, fue casi una conjunción exacta. Y lo que más me ha llamado la atención de lo que ha sido esta conjunción de Saturno y Neptuno es que en julio, a finales de julio, tuvo lugar, como sabéis, uno de los terremotos más intensos desde que hay registro. Fue un terremoto en Rusia y curiosamente las conjunciones de Saturno y Neptuno siempre han tenido una conexión muy especial con la historia de Rusia. De hecho, si os fijáis en las fechas en que ha habido grandes puntos de inflexión y grandes giros históricos en Rusia, como por ejemplo la Revolución Rusa u otros eventos significativos, siempre ha estado aparejada a una conjunción de Saturno y Neptuno. Por eso es que con esta conjunción de Saturno y Neptuno la comunidad astrológica tiene un poco la sensación o cabe esperar por lo menos que haya algún tipo de noticia o acontecimiento con ese territorio, ¿no? Entonces ahora en julio lo que hemos visto es que efectivamente ha habido un movimiento, ¿no?, en esa área que ha sido muy literal. Primero ha sido un terremoto y luego además con toda esta amenaza de tsunamis y este revoltijo del mar. Sabéis que Saturno es un planeta muy de tierra y Neptuno es un planeta de agua. Entonces es curioso cómo esta conjunción de Saturno y Neptuno pues ha desencadenado, ¿no?, este terremoto y luego esas amenazas de tsunami por esas áreas, ¿no? Yo creo que también cabría esperar que con Marte entrando en Libra y activando de lleno a Saturno y a Neptuno pudiera haber algún tipo de réplica en este tipo de movimientos de tierra y de agua. Y no estoy hablando solamente de temas geológicos, ¿no?, o de placas tectónicas, sino que también cabría esperar tal vez algún movimiento significativo a nivel de estructuras sociales, protestas, tal vez algún asunto político. Vamos a ver hacia dónde va, ¿no? Hay que ser prudentes porque todavía no sabemos hacia dónde se va a encaminar, pero yo creo que durante este mes de agosto también podríamos ver algún guiño que nos permitiera anticipar algún asunto que de cara al próximo febrero pueda tener verdaderamente una importancia esencial, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, vamos a tener un clima un poco polarizado, ¿no? Porque mientras Venus y Júpiter en Cáncer están promoviendo un clima generoso, cómodo, relajado, más bien disfrutón, la activación que va a estar haciendo Marte en este eje de Libra y Aries va a estar echando mucha leña al fuego. Así que agosto se va a presentar como un mes de extremos, donde se perfilan experiencias muy dispares y muy desiguales, algunas de ellas cargadas de luz, paz y amor, ¿no?, y otras más bien de dolor, de conflicto, de sombra. Entonces mi recomendación, como os decía al comienzo de este post, es que descanséis todo lo posible en este mes de agosto, que seáis felices dentro de lo posible, que intentéis no complicar demasiado las cosas y que disfrutéis de la vida, porque cuando el Sol entre en Virgo el 22 de agosto ya vamos a tener un cambio bastante sustancial en el clima astral. No es necesariamente un cambio a peor, ¿vale? Pero sí va a ser un clima astral mucho más exigente el que vamos a tener una vez que el Sol entre en Virgo el 22 de agosto, ¿no?
Justamente una vez que el Sol entre en Virgo el 22 de agosto, daremos comienzo a la temporada de eclipses. Entonces, antes de hablaros de esto, me gustaría repescar un poquito y comentaros alguna cosa más de la luna llena que vamos a tener en Acuario. La luna llena se va a dar el día 9 de agosto, justo coincidiendo con las oposiciones exactas de Marte a Saturno y de Marte a Neptuno. Sabéis que las alineaciones de Marte-Saturno tienen mucho que ver con ejércitos, milicias y temas así. Puede ser una energía un poco frustrante, pero dentro de lo que cabe, esta alineación, esta oposición de Marte a Saturno o a Neptuno, que están juntos, ¿no? Se va a dar en un clima astral que dentro de lo que cabe favorece también que encontremos algún tipo de salida armónica a todo aquello que se esté sintiendo forzado, rígido, duro, ¿no? Y la luna llena tiene mucho que decir en eso, ¿no? El 9 de agosto la luna se llena por completo en el grado 16 de Acuario, dando culminación a un proceso que sembrábamos el pasado 9 de enero. El 9 de enero teníamos una luna nueva en Acuario que se dio estimulando de una forma bastante directa a Mercurio, a Plutón y a Júpiter. Es decir, que en enero iniciábamos un proceso con el que teníamos algo así como una voluntad de sembrar alternativas, voluntad de sembrar grandes ideas de reforma que no estaban exentas de dudas, de debates o de discusiones. Entonces, en enero, con esa luna nueva en Acuario, sembrábamos cambios que eran pues también semillas de ideas, ¿no? Que queríamos experimentar para ver qué tal iban. Bueno, pues ahora que tenemos esta luna llena que responde a aquel proceso, ¿no? Que ya hemos estado desarrollando estos últimos 6 meses, ahora con esta luna llena vemos algún resultado. Además, esta luna llena también involucra de una forma bastante clara a Mercurio, que para el momento de este plenilunio todavía sigue estando retrógrado en Leo, ¿no? Porque Mercurio entra directo un par de días después de esta luna llena, ¿no? Lo que también es una promesa de claridad que nos trae esta luna llena, ¿no? Es como si estuviéramos reflexionando por última vez en algún asunto, ¿no? Pero digamos que con esta luna llena ya podemos evaluar el curso de aquellos ingenios y proyectos que estuvimos desarrollando estos últimos 6 meses. Podemos recontextualizar lo que hemos estado pensando o aprendiendo o desarrollando estos últimos meses y podemos volver a cuestionar lo que haga falta, ¿no? Además, también me parece muy interesante que durante esta luna llena vamos a tener a todos los planetas involucrados en una figura de aspectos armónicos, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, a Marte en Libra completando un rectángulo místico, va a estar haciendo una oposición a Saturno y Neptuno, un trígono a Plutón en el inicio de Acuario, un sextil a Mercurio, también trígonos a Urano. Entonces, de entrada, Marte en Libra va a tener ahí apoyos, ¿no? Para poder canalizar de formas más o menos fluidas las tensiones que pueda tener. Entonces, en principio, es una luna llena que viene asociada también a un entretejido de aspectos que, si bien no son enteramente armónicos, sí tienen un alto potencial armonizador. Es decir, no va a ser un momento exento de conflicto, pero sí es un momento en el que vamos a tener herramientas conceptuales, discursivas, para afrontar el conflicto de una manera potencialmente armonizadora. Entonces, esta luna llena tiene también un punto de grandes promesas, ¿no? en este sentido. Pero vemos que, bueno, pues igualmente es un momento en el que hay mucha activación de planetas lentos, ¿no? Y esto nos está hablando también de un momento en el que veremos, casi con toda seguridad, alguna noticia de carácter colectivo o algún tema a nivel de actualidad que sea llamativo o que dé bastante que hablar, ¿no? Es algo que en principio puede generar debate o puede generar una diversidad de comentarios y de puntos de vista. Igualmente, bueno, pues se dibuja
casi una estrella de David. Sabéis que la estrella de David pues no es otra cosa más que una figura de aspectos compuesta por dos triángulos que, bueno, pues terminan por dibujar una estrella de 6 puntas. Lo que pasa es que lo único que faltaría para que se completara esa estrella de David es algún emplazamiento en el inicio de Sagitario. Esto me hace pensar que si tenéis algún planeta o cúspide en el comienzo de Sagitario, esta luna llena en Acuario puede ser muy armonizadora en vuestro caso, porque os completaría como una figura de aspectos bastante especial y bastante armónica, ¿no? Luego, bueno, pues claro, esa misma, continuando adelante, ¿no? Una vez que ya Marte se adentra un poquito más en el signo de Libra, una vez que Marte activa esos grados 8, 9, 10 de Libra, esa misma semana que Marte activa esos grados, tenemos también el cambio de temporada solar. Digamos que en torno a ese 22 de agosto, que es cuando el Sol entra en Virgo, esa semana del 22 de agosto, vamos a tener a Marte reactivando los grados de los últimos eclipses de Sol. Esto es importante porque los eclipses del pasado también tienen reverberaciones dependiendo de diferentes momentos en que se reactivan una vez más, ¿no? Entonces, con Marte activando esos grados 8, 9, 10 de Libra y también por oposición de Aries, vamos a estar retrotrayéndonos a algún asunto del eclipse de Sol que tuvimos en Libra el 2 de octubre del 2024 y también algún asunto que tuvimos el 29 de marzo del 2025 con ese eclipse de Sol que hubo en Aries. Esos fueron los últimos eclipses de Sol que tuvimos en el eje de Aries y Libra, y Marte va a estar reactivándolos de una forma prácticamente simultánea en torno a ese 22 de agosto, que es cuando el Sol entra en Virgo. Además, cuando el Sol entre en Virgo, aunque todavía le quede un tiempo para llegar a unirse al nodo sur, ya va a estar copresente con el nodo sur, ya lo va a estar activando. Así que podemos dar por iniciada la temporada de eclipses desde ese mismo momento en que el Sol entra en Virgo. Además, es una temporada de eclipses que arranca fuerte porque, como vemos, hay una activación importante de los eclipses anteriores también. Entonces, vamos a tener conjuntamente una resolución de esa estela de eclipses pasados con esa promesa de inicio de los eclipses que están por llegar tan pronto como en septiembre. Aunque oficialmente los eclipses van a ser en septiembre, van a ser el 7 de septiembre, que hay un eclipse de luna, y el 21 de septiembre, que hay un eclipse de sol, activando el eje de Piscis y Virgo. Aunque oficialmente los eclipses van a ser en septiembre, los efectos de estos eclipses van a empezar a presentarse ya a partir del 22 y el 23 de agosto, con esta entrada del Sol en Virgo y con la luna nueva en el grado 0 de Virgo que vamos a tener el 23 de agosto. Luego, pues claro, la temporada de eclipses se extiende más allá, ¿no? Digamos que lo grueso de la temporada de eclipses sucederá desde este 23 de agosto hasta el 7 de octubre. El 7 de octubre tenemos una luna llena en Aries que también es de armas tomar, y luego el 21 de octubre será cuando ya tengamos la luna nueva no eclipsada que dé cierre definitivo, completo a la temporada de eclipses. Entonces, fijaos, ¿no? Vamos a tener desde el 23 de agosto hasta el 21 de octubre una temporadita intensa para temas colectivos, temas personales, y si tenéis ascendente o medio cielo, luna o sol en signos mutables como Piscis, Virgo, Géminis, Sagitario, pues esta temporada de eclipses del 23 de agosto al 21 de octubre tendrá seguramente muchísima reverberación para vosotras y vosotros, ¿no? Entonces, bueno, yendo a la luna nueva que tenemos el 23 de agosto es la que abre oficialmente la temporada de eclipses. Eso ya le da una rotundidad especial, pero es que además esta es la primera de 2 lunas nuevas que habrá en este signo. Este año vamos a tener una luna nueva en el grado 0 de Virgo y otra luna nueva que ya será eclipsada, o lo que es lo mismo, un sol eclipsado, un eclipse de sol, que tendremos el 21 de septiembre en el grado 28 de Virgo. Vamos a tener 2 novilunios en Virgo, uno en el
comienzo del signo y el otro al final, ¿no? Entonces, esta es la primera de 2 lunas nuevas que habrá en este signo de Virgo, con lo que estamos abriendo un asunto que todavía vamos a estar cavando y trabajando dentro de un mes e incluso más allá, ¿no? Con este novilunio abrimos esta temporada de eclipses, también con este sabor a marzo y octubre del año pasado, pero también esta lunación está trayendo grandes novedades que nos van a mantener ocupadas toda esta temporada de eclipses hasta octubre, como hemos visto, ¿no? Esta luna nueva, lo que tiene de más destacable es que a pesar de estar abriendo un proceso que es tangible, que es palpable, porque es una lunación de tierra, tiene también un punto invisible o inconsciente muy acentuado. Es un momento en el que algo comienza, pero no de una forma tan explícita o no de una forma tan evidente en sus consecuencias. Entonces, esto también tiene intríngulis, es una luna profunda, es una luna que se da en cuadratura a Urano en Géminis. Esta es la primera lunación que va a estar activando de una forma directa a Urano en Géminis, así que aquí lo que estamos haciendo con esta luna nueva en Virgo es abrir un cauce para que ese Urano en Géminis se exprese como no lo había hecho antes. Y además también esta luna nueva está encabezando un yod, que es una figura de aspectos un tanto inconscientes, pero igualmente tensionantes, ¿no? Es como un feeling de que hay algo ahí, una tensión en la atmósfera, aunque todavía no veamos del todo a qué se debe, ¿no? Habrá muchos cuestionamientos, muchos interrogantes, preguntas raras, información extraña, ¿no? Sensaciones extrañas. Entonces, este novilunio está abriendo un cauce de presentimientos, incluso yo diría que paranoia, suspicacia, porque va a estar haciendo un quincuncio a Plutón y además también un quincuncio a Neptuno, ¿no? Entonces hay una sensación media rara de estar preveyendo algo, de estar presintiendo alguna cosa, intuyendo alguna cosa. Entonces, claro, es una luna nueva que introduce un elemento de anticipación, casi como si a través de esa tensión que vemos en la atmósfera pudiéramos estar identificando formas de futuro en ese humo medio invisible y medio raro del aire, ¿no? Además, también al darse en el grado 0, este novilunio estaría sembrando un nuevo comienzo y estaría abriendo un cauce de manifestación, como os decía, para Urano en Géminis. Además, está regida por Mercurio en sombra y esto también implica que podríamos estar preguntándonos si estamos preparadas para lo que sea que estemos intuyendo, aunque todavía no sea algo manifiesto, ¿no? Podríamos estar preguntándonos si estamos listas o si estamos preparadas para esos escenarios que quepa esperar o para esos escenarios que creamos que cabe esperar. Entonces creo que hay un punto también de alerta que también encaja mucho con la cuadratura Urano, ¿no? Una sensación de alarma, de alerta, de vigilancia, de previsión que está dentro también de un entorno como suspicaz, receloso, en fin, es una luna nueva que nos hace saltar alguna campana, ¿no? Y eso creo que también nos va a llamar a poner la atención en algo que hasta el momento no habíamos tomado tanto en serio, ¿no? Entonces, creo que cabe esperar que durante esta luna nueva en Virgo también abramos alguna situación que requiera de una cierta reflexión, incluso también de una cierta conversación, más allá de lo que son los meros intereses personales, ¿no? Digamos que puede ser una lunación que habrá una intención de tal vez diálogo, cooperación frente a algún tema novedoso, ¿no? Me hace gracia también porque hace poco veía en redes sociales no sé qué persona de Harvard que había dicho que se aparecía un ovni, una nave espacial con aliens y eso, ¿no? Claro, narrativa de ciencia ficción aparte, yo creo que durante esta luna nueva habrá muchas personas que se preparan para lo extraordinario, ¿no? Y esto también introduce un punto de paranoia un poco alejado de lo que es
la noción común, ¿no? de la realidad. Entonces creo que podríamos escuchar también bastantes disparates, análisis disparatados en torno a esas fechas que también introduzcan un elemento de ruido en la atmósfera, ¿no? Porque cada cual estará reaccionando al análisis particular de las cosas que está haciendo en un contexto que es incierto y que es intrincado. Entonces yo creo que todavía cabe esperar algunos días después de esta luna nueva para hacer afirmaciones o aseveraciones, ¿no? No es un momento en el que tengamos plena claridad de las cosas, solamente hay como una intuición un poco extraña, ¿no? Y luego, otro gran asunto del que quería hablaros antes de entrar a ver el mes semana a semana es el tema de los planetas lentos. Como os había comentado al comienzo de este post, en agosto todos los planetas lentos están retrogradando, excepto Urano, que ya va a retrogradar a partir del 6 de septiembre. Fijaos lo que va a ser el principio de septiembre. Vamos a tener el 1 de septiembre a Saturno volviendo a Piscis una vez más. El 6 de septiembre Urano entra retrógrado y el 7 de septiembre tenemos un eclipse de luna en Piscis. Así que esa primera semana de septiembre, agarraos porque es fuerte, ¿no? Entonces, bueno, por lo pronto en agosto todos los planetas lentos están retro, excepto Urano, que hasta el 6 de septiembre no retrograda. Y esto nos ayuda a integrar esos cambios colosales que ha venido trayendo 2025 a nuestro contexto. 2025 es el año en el que todos y cada uno de los planetas lentos cambian de signo. Esto ya sabíamos que iba a traer consigo un cambio de atmósfera muy importante, que hemos estado viendo ya fraguarse y consolidarse para nuestro asombro, de formas además insospechadas. Y bueno, pues ahora que tenemos a todos estos planetas retrogradando, tenemos ocasión de integrar estos cambios o de reflexionar en ellos con un poquito más de calma tal vez, ¿no? Pero aunque estos planetas lentos parezcan ir a medio gas, estos planetas lentos siguen actuando, siguen haciendo de las suyas, especialmente cuando los planetas más rápidos los reactivan, como ya hemos visto que va a suceder, ¿no? Que vamos a tener a Mercurio activando a Plutón. Vamos a tener también a Marte y a Venus activando a Neptuno y a Saturno, activando a Júpiter, ¿no? Hemos visto que hay una activación bastante sustancial, ¿no? De todos los planetas lentos. Y en esos momentos en que el Sol, la Luna, Mercurio, Venus o Marte interactúan con los planetas lentos es cuando los vemos expresarse, ¿no? Pero más allá de esto, hay algo que también se destaca en esta danza lentísima de estos planetas lentos, que es el papel que juega Saturno. Como os decía, el 1 de septiembre Saturno va a volver a Piscis por última vez y una vez que retorne a Piscis se va a quedar en este signo hasta el 14 de febrero del 2026, con lo que el 1 de septiembre ya vamos a abrir un periodo, un último paréntesis de Saturno en Piscis para resolver todo lo que nos haya podido quedar pendiente en esa área de nuestra carta. De esta manera iremos preparando el terreno para cosechar los frutos del esfuerzo y de la paciencia que hemos estado invirtiendo en nuestras búsquedas internas y nuestra zona Piscis desde 2023. Pero claro, la clave ahora va a ser que este Saturno que retorna a Piscis el 1 de septiembre no es el mismo que salió de Piscis el 25 de mayo pasado, no es el mismo que hace un par de meses, ¿no? Entonces vamos a repescar temas que hayan podido quedar pendientes de Piscis, pero ya con un Saturno mucho más maduro, mucho más capaz, con muchas más herramientas, porque Saturno en este derrotero que ha tenido por Aries ha tenido ocasión de desarrollar nuevas herramientas, o incluso de tantear otras posibilidades, otras circunstancias, otro marco distinto en el que realizar nuestros deseos, ¿no? Entonces, Saturno en Aries ya ha tenido ahí pues un primer sabor de otras potencialidades y cuando vuelva a Piscis una vez más no lo va a hacer con el mismo ánimo, lo hará con otra perspectiva, ¿no? Entonces, esto yo creo que es interesante, ¿no? Que Saturno durante este mes de agosto va a estar integrando, va a estar ayudándonos a integrar herramientas
que nos van a servir de cara a los próximos meses para volver a afrontar por última vez el área Piscis con otro ánimo, ¿no? Con otro tipo de esperanzas, tal vez, otro tipo de deseos. Y justamente el 12 de agosto, que si recordáis, el 12 de agosto es cuando tenemos la conjunción de Venus y Júpiter, es cuando tenemos la lluvia de estrellas, las Perseidas, ¿no? Ese mismo 12 de agosto tenemos también un sextil exacto entre Saturno y Urano. En realidad, el pasado 4 de abril ya tuvimos un sextil de Saturno y Urano. Lo que pasa es que el pasado 4 de abril teníamos a Urano al final de Tauro y a Saturno al final de Piscis. Entonces, era un sextil, pero en otros signos. Ahora vamos a tener el 12 de agosto un sextil de Saturno en Aries y Urano en Géminis, que es algo que no hemos vivido nunca antes. Entonces, cabría la posibilidad de que estemos recordando algún asunto que nos rondaba a principios de abril, pero con una perspectiva mucho más ligera, acelerada, proactiva, mucho más clara. Entonces, esto yo creo que nos ayuda también a abrir pues alguna línea, algún camino que antes no estaba ahí, ¿no? Las alternativas, las ideas ingeniosas, los giros originales, los giros inimaginables podrían estar permeando ya en algún que otro plan a futuro que parece prometedor. Recordemos que los sextiles son tipos de aspectos que nos hablan de promesas, de oportunidades, ¿no? De potencialidades que están ahí para que las descubramos, para que las recorramos. Además, también este aspecto podría actualizar de algún modo nuestra forma de posicionarnos, nuestra forma de hacernos cargo, de asumir responsabilidades, de gestionar nuestro tiempo. Tal vez tengamos oportunidad de gestionar nuestro tiempo en torno a otro tipo de prioridades, ¿no? Entonces sería este mes de agosto un momento interesante para encontrar alguna clave con la que resolver algo que nos haya resultado costoso, con lo que hayamos estado lidiando en nuestra zona Piscis, especialmente desde marzo del 2023. De nuevo tenemos otra alineación que nos retrotrae a ese año, ¿no? A marzo del 2023, a 2023. Tenemos Marte retornando a Libra, que nos hace guiños con 2023, tenemos a Mercurio resolviendo esta retrogradación, que hace guiños con 2023, y tenemos también a este Saturno preparándose para retornar a Piscis y resolver algo que habríamos en 2023. Entonces tenemos algo durante este mes de agosto que nos lleva a reubicar de una forma muy importante algún asunto al que hemos estado dando vueltas en estos 2 últimos años. Pero aparte, el hecho de que Saturno y Urano hagan un sextil no es baladí, porque si recordáis, entre 2021 y 2022 os di muchísimo la carga en cada post que publicábamos con las cuadraturas que teníamos en aquel momento con Saturno y Urano. Saturno y Urano hicieron varias cuadraturas muy pesadas en los signos fijos, en Acuario y en Tauro, que fueron cuadraturas que nos estuvieron desestabilizando bastante todo 2021 y todo 2022. Fueron cuadraturas chocantes que nos obligaban a ir más allá de algo que controlábamos, a asumir alguna cosa que no esperábamos, a la que tuvimos que adaptarnos con un sentimiento de riesgo, de fragilidad bastante acentuado. Y ahora que Saturno y Urano hacen un aspecto fluido y amistoso, cabe cruzar alguna puerta de oportunidad derivada de esas rupturas y quiebres que nos traían aquellos años inmediatamente posteriores a la pandemia. Puede que en aquel entonces estuviéramos atravesando alguna experiencia forzosa que quedaba muy lejos de nuestra capacidad de decisión, pero ahora podríamos estar viéndole el lado bueno a aquello, sobre todo si reconocemos algo positivo en los caminos que se abrieron como consecuencia de aquel descalabro. Así que, como veis, este es un mes bastante potente, con muchas capas de lectura, con muchas cosas sucediendo a la vez. Os he señalado sobre todo lo que más destacaría, pero ahora me gustaría hacer, como siempre, un recorrido semana a semana.
Empezamos con los primeros días de agosto, del 1 al 3 de agosto. Este fin de semana, que empieza con el viernes 1 de agosto, está marcado por las revelaciones y descubrimientos de ese punto medio de Mercurio retrógrado. El Sol y Mercurio se unen en Leo en torno al grado 8 y esto nos trae claridad acerca de las reflexiones que hayamos podido estar haciendo en nuestra zona Leo desde 2023, pero muy especialmente desde julio del 2025, ¿no? Algo a lo que hemos estado dando vueltas desde principios de julio se aclara o se establece de una forma mucho más esclarecedora y esto nos permite discernir con mucha más visión, con mucha más lucidez y conciencia qué es lo que cabe experimentar a partir de aquí con algún asunto al que hemos estado dando muchas vueltas, ¿no? Igualmente, ese día 1 de agosto tenemos también el cuarto creciente en Escorpio, que también puede hacer que tengamos esas ganas de investigar, de compartir, pero también de levantar las apariencias de alguna situación para verla en toda su profundidad. Cuestiones como gestión de recursos, profundidad a la hora de habitar las experiencias, de estar presentes, pueden estar a la orden del día. Y luego también cabría esperar un aire un tanto ambicioso con el cuarto creciente en Escorpio. Más allá de esto, también tenemos el jueves 31 de julio, teníamos a Venus entrando en Cáncer, como ya comentábamos. Entonces, en principio, el día 1 de agosto y todo ese fin de semana, predomina la influencia de las cuadraturas de Venus en Cáncer a Saturno y Neptuno en el signo de Aries. Estas cuadraturas traen consigo una visión un tanto idealizada y romantizada de ciertas cosas que sin embargo tienen un toque un tanto abrupto y un tanto seco a tierra, con lo que pueden ser cuadraturas que en principio resulten un poco distantes emocionalmente o un poco frías, como que hay algo ahí que no termina de fluir como necesitaríamos y esto nos puede tener con las emociones a flor de piel o puede generar también una sensación interna de conflicto o de pues ideales que de repente se rompen o que no encajan dentro de lo que hubiéramos deseado o de lo que hubiéramos esperado, ¿no? Puede primar un sentido un poco melancólico. Yo creo que también con todo este clima de cuarto creciente en Escorpio, punto medio de la retrogradación de Mercurio, Venus en cuadratura a Saturno y a Neptuno, hay algo relacionado con el peso de la memoria. Es un día en el que no me extrañaría nada que muchas personas recordáramos a nuestras fallecidas o a nuestros muertos, ¿no? En el sentido real y metafórico. Es decir, es un día que puede tener un aire de cierto duelo o de cierta memoria, cierto recuerdo por experiencias vividas o por momentos luminosos del mundo del ayer que no habrán de repetirse. Entonces hay un punto un poquito melancólico, un poquito duro en torno a esos días. Entonces es un fin de un poco grave a nivel emocional, cargado de memorias, pero también que puede ser bastante reparador en el sentido de que nos ayudaría a transitar a nivel interno, aunque sea, ¿no? Alguna situación que nos quedara ahí por colocar en algún sentido. Yendo a la semana del 4 al 10 de agosto, en esta semana lo más destacable es la entrada de Marte a Libra el jueves 7. Ya hemos hablado bastante de la entrada de Marte en Libra y de todo lo que desencadena, así que no voy a extenderme demasiado, pero desde luego toda esta semana prima muchísimo, primero en los días del 4, 5, 6, que son los últimos días de Marte en Virgo, lo que más destacaría sería el deseo de finiquitar tareas pendientes o de zanjar definitivamente algo que hemos estado esperando cortar o terminar con mucho tiempo atrás, ¿no? Además también con Mercurio retrógrado todavía podría ser que en el último mes se nos hayan acumulado tareas y responsabilidades y que en esos días del 4, 5 y 6 tengamos ganas de terminar por fin con ciertas cosas que nos habían quedado pendientes, ¿no? Entonces ese último Marte en
Virgo nos va a servir para dar un último tijeretazo a las cosas que tuviéramos pendientes de resolver, ¿no? También pueden ser días muy interesantes para hacer una limpieza profunda en casa o para hacer algo que sitúe las cosas con otro orden, ¿no? Luego ya a partir del 7 y en adelante tenemos a Marte en Libra. Marte entra en Libra el día 7, entonces a partir de aquí, pues claro, ya sentimos que salimos de esos bucles, de lo que había sido Marte unido al nodo sur. También podríamos ver muchas noticias otra vez de ciertas cosas que a nivel colectivo pues arraigan, ¿no? en aquellas, entre agosto y octubre del 2023, especialmente mucho tema con esa franja de Gaza y con todo lo que está sucediendo ahí. Podría haber también conflictos políticos, conflictos verbales con Marte entrando en Libra, pero también muchas iniciativas en favor de la justicia, como habíamos comentado antes. Igualmente también, si entre el 28 de agosto y el 11 de octubre del 2023 experimentabais algún tipo de iniciativa o recordáis alguna cuestión que fuera memorable, es posible que también con Marte entrando en Libra una vez más haya algún tipo de reverberación de alguno de esos temas, porque también Marte en Libra, como hemos comentado ya, va a estar reactivando los eclipses que tuvimos en Libra desde 2023 hasta finales del 2024, ¿no? Luego, claro, una vez que Marte entra en Libra el día 7, lo que tenemos el día 8 es un trígono exacto de Marte a Urano. El día 9 tenemos a Marte en oposición exacta a Saturno y a Neptuno. Y el día 10 tendríamos a Marte en trígono exacto a Plutón. Es decir, que nada más entrar en Libra, lo primero que va a hacer Marte es armar todo un entramado de aspectos con los planetas lentos. Entonces vemos que sobre todo la entrada de Marte en Libra va a estar desencadenando cuestiones relacionadas con el contexto, la actualidad y cómo hacemos para adaptarnos a ese contexto cambiante o a esa actualidad que parece superponer diferentes crisis una encima de otra, ¿no? De hecho, el día 9, el sábado 9, tenemos luna llena en Acuario, que es una lunación que, como hemos visto, incide muchísimo en temas contextuales y cómo hacemos para posicionarnos en ellos. Yo lo que os diría a nivel personal también es que aprovechéis ese día 9, esa luna llena, para hacer alguna cosa que a lo mejor no sea lo que más os apeteciera en el mundo, pero que pueda ser beneficiosa de cara al futuro y sobre todo también podría ser un momento interesante para, por ejemplo, hacer cosas que sean beneficiosas para vuestra paz futura, aunque tal vez no sean las cosas que más os apetecen en el mundo, ¿no? Entonces puede ser un buen fin de semana también o un buen final de semana entre el jueves y el domingo, del jueves 7 al domingo 10, para hacer alguna cosa que requiera un gran poder de voluntad o para hacer alguna cosa que requiera de una forma adecuada o de una forma concreta. Por ejemplo, temas como compromisos sociales o hacer algo que ha de tener un formato o ha de tener una forma particular, ¿no? Entonces puede ser un momento interesante para invertir energía en algo conveniente a futuro, pero que también requiera de un cierto poder de voluntad, ¿no? Luego también, yo creo que, por otro lado, la luna llena en Acuario o Marte en trígono a Urano favorecen que también haya una cierta libertad de movimiento, una cierta espontaneidad y desde luego también cabría esperar alguna que otra sorpresa en torno a esos días, porque fijaos que el día 11, el lunes 11, Mercurio entra directo también. Entonces, estos días en torno a la luna llena también cabe esperar algún tipo de sorpresa. Así que también sería interesante dejar un poquito de margen para imprevistos o para la espontaneidad, porque también puede ser que en esos días se presente alguna cosa que requiera de actuar de una forma ágil o de una forma más o menos rápida, ¿no? De una forma que a lo mejor no habíamos previsto. Entonces puede ser interesante dejar un poco la ventana abierta a que la vida nos sorprenda también en torno a esos días, ¿no? Yendo a la siguiente semana, del 11 al 17 de agosto, el lunes 11 tenemos, como hemos comentado ya, a Mercurio entrando directo en el grado 4 de Leo. Esto da cierre a esta retrogradación de Mercurio en Leo que iniciábamos el 18 de julio
Recordemos que en total todo el periodo de este Mercurio retro viene desde que entró en sombra pre-retrógrada a finales de junio y todavía vamos a tener a Mercurio en sombra post-retrógrada hasta por lo menos el 25 de agosto. Entonces, a pesar de que con este Mercurio arrancando directo no hemos terminado de cerrar del todo esta larga historia de Mercurio en Leo, sí es verdad que con Mercurio entrando directo pueden saltar como un resorte algunas situaciones o experiencias que sean relevantes. Con Mercurio en Leo entrando directo, yo creo que cabe esperar también la recuperación de algún espacio de experiencia que hubiéramos pensado que había quedado en el pasado. Obviamente puede haber retornos de personas del pasado que nos escriben o que reaparecen o que nos encontramos por la calle, ese tipo de cosas. O podemos encontrarnos en un espacio de reflexión retrospectivo en el que volvemos a evaluar ciertas cosas que ya tenemos pensadas y repensadas. Pero sobre todo yo creo que también cabe esperar la recuperación de alguna actividad, algún hobby, alguna faceta de nosotras mismas que había quedado en algún lado de nuestro limbo pasado, ¿no? Entonces podría ser un momento interesante también para repescar intereses, para repescar estímulos, para volver a pintar si es algo que habíamos dejado de hacer o para, en fin, hacer de nuevo alguna cosa que nos haga sentir vivas, ¿no? Y que nos recuerde quién somos. Además, pensemos que Leo es un signo que tiene mucho que ver con la identidad. Entonces, estas retrogradaciones de planetas personales en Leo tienen mucho que ver con esto, ¿no? De quién soy yo y qué tipo de experiencias me acercan a mí misma, ¿no? Entonces, creo que también hay un pulso muy creativo, muy vitalista con este Mercurio entrando directo en Leo, que sin duda también entronca bastante bien con la energía del martes 12 de agosto, que es mi día absolutamente favorito del mes. El día 12 tenemos, como hemos comentado ya, esta conjunción de Venus y Júpiter en el grado 14 de Cáncer. Fijaos que tenéis, en qué casa tenéis este grado 14 de Cáncer, porque esa es un área de vuestra carta astral que va a tener un empujón súper positivo o bastante dulce durante este mes. Con Venus y Júpiter unidos, lógicamente cabe esperar grandes excesos, por ejemplo, con la comida, la bebida, que en el signo de Cáncer encajaría bastante bien. Todo el mes de agosto, por cierto, es un mes súper bueno para cocinar, para invitar a gente a comer a casa, para salir a cenar, comer helado, no sé, hacer alguna cosa que gastronómicamente tenga interés. También temas relacionados con la playa, con el agua. En fin, el ocio blando, el ocio cómodo, ¿no? Creo que es un mes muy interesante para disfrutar de todo esto sencillo que brinda la vida. Y la conjunción de Venus y Júpiter de ese 12 de agosto no es más que el momento de máxima intensidad de una atmósfera que en realidad es beneficiosa y que abarca prácticamente todo el mes, ¿no? Y que tiene que ver con ese gozo fácil, sereno, ¿no? De algo que nos gusta, de algo que disfrutamos. Luego también con Venus y Júpiter unidos podría haber grandes historias de amor, grandes narraciones de amor o grandes narraciones de, por ejemplo, cuestiones familiares. Por otro lado, también pienso en la posibilidad de que se desarrolle un vínculo especial de pertenencia con ciertos espacios que percibimos como una raíz. Por ejemplo, puede haber grandes relatos nacionalistas a nivel colectivo con esta alineación, pero también a nivel personal es posible que nos sintamos especialmente sensibilizadas hacia todo aquello que nos hace sentir en casa, signifique lo que signifique eso para cada una, ¿no? Esta noche del 12 de agosto también es el máximo de la lluvia de estrellas de las Perseidas, así que no olvidéis mirar arriba y pedir algún deseo. Y por otro lado, también tenemos ese 12 de agosto el sextil exacto de Saturno y Urano, del que también hemos hablado, que no voy a repetir porque ya le hemos dedicado un ratito, pero que recordándolo, pues es un sextil que nos habla de apreciar, agradecer, detectar oportunidades y puertas que se abren después de haber pasado
por situaciones que no fueron escogidas. Es como que después de habernos visto forzadas en los últimos años a atravesar situaciones que a lo mejor se nos hacían cuesta arriba o nos daban vértigo o no habían sido nuestra primera elección, pues ahora podríamos estar contemplando las consecuencias positivas o prometedoras de algo de eso, ¿no? También es posible que en torno a ese martes 12 de agosto resuene algún tema que entronque con algún asunto de principios de abril, pero sobre todo yo creo que es un momento en el que podríamos empezar a introducir alguna novedad en nuestra estrategia a futuro, o incluso es posible que empecemos a coquetear con la idea de cambiar de rumbo de cara al futuro, ¿no? Y esto puede implicar también estar dispuestas a cortar con ciertas cosas que en el pasado nos habían parecido muy esenciales o muy prioritarias, ¿no? Y que de repente pueden empezar a pasar a un segundo plano. Pensemos que Urano en Géminis es una influencia algo dual, entonces también puede ser que muchas personas se estén planteando ahora mismo su visión a futuro en términos divergentes, ambivalentes, donde me imagino tanto yendo por un camino como yendo por el camino contrario. Entonces puede ser que Urano en sextil a Saturno esta semana introduzca también alguna visión innovadora en cuanto a cómo imaginamos nuestro futuro. Tal vez podríamos estar imaginando nuestro futuro de una forma muy diferente a cómo lo hubiéramos estado visualizando si nos hubieran preguntado en 2021 y 2022 cuando estos planetas estaban haciendo cuadraturas, ¿no? Luego, siguiendo un poquito más adelante en la semana, el sábado 16 tendríamos a Venus en trígono al nodo norte, y esto también nos puede dar alguna idea de preferencias o gustos personales que también allanan bastante nuestro sentido de propósito. Podríamos encontrar nuevas maneras de conectar con la vida, con otras personas, nuevas expresiones de solidaridad, de generosidad, porque Venus en Cáncer está deseando nutrir con cosas buenas, ¿no? Aquello que encuentra, y sobre todo a la gente querida y a aquellos espacios que nos importan. Y el nodo norte en Piscis también está a la búsqueda de readaptar las maneras a los tiempos que corren de una forma que también apele a aquello que nos resulta significativo o aquello que nos sensibiliza. Entonces Venus en trígono al nodo norte ese fin de semana del 15, 16, 17 de agosto creo que es también un aspecto bastante prometedor y positivo que va muy en la línea de esa conjunción del 12 de agosto de Venus y Júpiter, ¿no? Y que también podría favorecer que encontremos un cauce para expresar eso bueno que tenemos adentro, ¿no? Digamos que es un fin en el que hay como ganas de hacer el bien, hay ganas de ser buenas para lo que nos rodea, ¿no? De nutrir lo que nos rodea, cuidarlo. Hay una animosidad como muy positiva, sobre todo en el sentido de cómo conectamos con lo cercano. Entonces es un buen momento ese fin del 15, 16 y 17 para hacer alguna cosa en común, para compartir con personas de confianza, ¿no? Y luego también el día 16 tendríamos a la luna exaltada en Tauro, en cuarto menguante. Entonces también podría ser un momento importante para reflexionar acerca de todo aquello que tenemos para agradecer en la vida. Entonces también hay algo bastante alucinado en el mejor sentido posible, ¿no? En este fin de realmente tener esa gratitud por todo lo bueno que tenemos en la vida. Por muy sencillo o pequeño que pueda parecer o pueda habernos parecido en otros momentos, ¿no? Luego, yendo a la siguiente semana, del 18 al 24 de agosto, aquí vemos que pues, hay un poquito más de ajetreo ya, después de la semana del 11 al 17, fue una semana un tanto relajante, positiva, con un feeling bastante generoso, bastante de relax, y ya la semana del 18 al 24 de agosto tiene un sabor un poquito más ajetreado. De entrada, el lunes 18 tendríamos a Mercurio, que ya está directo en sextil a Marte. Esto favorece sobre todo que marquemos una impronta muy personal en el tipo de intercambios que desarrollamos con otras personas.
personas, porque tenemos muchas ganas de hablar con voz propia, de hablar en primera persona o de tener el liderazgo, de iniciar conversaciones o iniciar intercambios con personas con las que estamos determinadas a ponernos de acuerdo. Es un momento en el que alguien toma la iniciativa, alguien toma el liderazgo de iniciar conversaciones o de iniciar un proceso de mediación o de resolución de conflictos. Y esto se podría sentir también como una oportunidad para cambiar las tornas en algo que se venía sintiendo muy enquistado. Igualmente también Mercurio en sextil a Marte nos podría hablar de la posibilidad de recibir o hacer invitaciones a otras personas para compartir alguna experiencia de ocio o alguna experiencia que se sienta positiva. No sé, ir al teatro juntas, hacer algo de índole cultural o tal vez hacer algo un poquito más aventurero, pero que tenga este foco en el intercambio, ¿no? Mercurio en sextil a Marte en estos signos de Leo y Libra también nos podría hablar de una cierta valentía en temas de interacción, seducción, relaciones, ¿no? Entonces podría ser un día interesante ese lunes 18 para invitar a alguien a salir o para hacer alguna cosa compartida, ¿no? Llamar a las amistades, hacer algo especial, ¿no? Por decirlo así. El día 19 tendríamos al Sol en trígono a Quirón y esto, bueno, pues también nos ayudaría de alguna manera a gestionar experiencias con una cierta sabiduría y con mucha conciencia de quién somos o con bastante claridad acerca de cómo gestionar inseguridades y vulnerabilidades recurrentes. Podría ser una semana a la que viéramos también, bueno, pues la posibilidad de marcarnos un punto en algo que resuelva, ¿no? Inseguridades pasadas, algo así. Es como una semana para demostrarnos a nosotras mismas que hemos logrado alguna cosa, ¿no? Entonces también hay algo de superación personal en torno a ese día 19, con este trígono del Sol y Quirón, que puede ser también interesante. Y luego tendríamos ya el grueso de la semana que sucede más bien en el fin del 22, 23 y 24 de agosto. El día 22, como hemos visto ya, es cuando el Sol entra en Virgo y esto, bueno, pues es ya un retorno mental a ese espacio más laborioso de responsabilidades propio de Virgo, ¿no? Virgo es un signo relacionado con las pequeñas responsabilidades y tareas, hacernos cargo, empezamos a tener mucha más atención en los detalles, en las cosas que cabe hacer. Entonces, con el Sol en Virgo hay algo que, bueno, pues se hace más humilde y más modesto, ¿no? Sobre todo si lo comparamos con esa vocación de brillo propia del Sol en Leo, que pues ahora hay un cambio ahí de atmósfera sustancial, ¿no? Se está aproximando septiembre y con ello muchas personas empiezan a pensar ya en organizarse para el nuevo periodo, ¿no? de septiembre en adelante, que suele coincidir también con un periodo mucho más laborioso, mucho más trabajoso. Entonces, con el Sol en Virgo empezamos ya a hacernos a la idea o a organizarnos para afrontar tareas y responsabilidades particulares, ¿no? Además, el día 22 también tenemos a Marte en el grado 10 de Libra, activando ese punto del eclipse de Sol que tuvimos el pasado 2 de octubre del 2024. Si recordáis haber vivido alguna experiencia significativa en octubre del 2024, esta temporada Virgo va a tener también alguna resonancia importante por ahí, ¿no? Sobre todo si recordáis alguna experiencia o alguna anécdota particular que sucediera en vuestra vida en torno a esa fecha del 2 de octubre del 2024, que fue el eclipse de Sol en el grado 10 de Libra, porque Marte va a estar ese 22 de agosto justo encima de ese punto del eclipse, y esa es la activación más fuerte que hemos tenido de ese eclipse desde octubre del año pasado, ¿no? Entonces, ese 22 de agosto para algunas personas puede ser también muy revelador o puede traer consigo un clima un poco más serio, un poco más atemperado y mucho más cargado de responsabilidades. Pero además de todo, también con el inicio de la temporada Virgo, empezamos a afrontar realidades que requieren de un análisis más complejo
o más pormenorizado. Y también es un momento en el que empezamos a desarrollar otro tipo de herramientas para afrontar circunstancias que se presentan por sí mismas como una demanda de atención. Entonces, aquí ya empezamos a tener circunstancias, realidades que vienen a tocar nuestra puerta y que requieren de un análisis o de alguna respuesta, ¿no? El día 23 de agosto es la luna nueva en el grado 0 de Virgo. También hablamos de ella bastante rato, así que tampoco quiero repetir mucho, pero recordemos que esta es la primera luna nueva en Virgo de 2 que vamos a tener este año. Entonces, aquí estamos ante un primer capítulo de alguna cosa que ya nos lleva de cabeza a la temporada de eclipses. Además de todo, esta luna nueva pues tiene una atmósfera bastante imprevisible, bastante estresante, tensionante, porque está en cuadratura a Urano. De hecho, el Sol llegará a ser una cuadratura exacta a Urano en Géminis el 24, el domingo 24. Entonces, todo este del viernes 22, sábado 23, domingo 24, es cuando vamos a ver de verdad el uranazo en Géminis con esta luna nueva que va a estar activando por cuadratura de una forma muy tensionante a este Urano en Géminis, ¿no? Entonces, hay algo relacionado con la mente, las noticias, los mensajes que va a estar también a flor de piel. Y por supuesto noticias de actualidad, periódicos, información que sale a la luz, con todas las reacciones, comentarios, análisis certeros, análisis engañosos de una misma situación. Digamos que puede ser un poco complicado armar un relato coherente con los fragmentos de información variopintos con los que podamos contar. Entonces hay mucha inquietud porque tenemos seguramente la sensación de que hay algo que deberíamos estar atendiendo, pero no hay del todo una claridad certera acerca de qué es lo que estamos enfrentando exactamente, ¿no? Entonces hay como un feeling, una sensación un poco extraña, pero sin saber demasiado bien qué cabe esperar, ¿no? Y eso podrá generar seguramente mucho ruido. Yo ese del 22, 23, 24 voy a desconectar de redes sociales. No quiero leer nada de lo que se diga ese fin de semana, por favor, porque puede ser un caos de verdad. Independientemente de esto, luego el día 23, el sábado 23, también tendremos una cuadratura de Venus y Quirón que también puede generar, bueno, pues una cierta inseguridad en relación a vínculos, quién es quién en una situación, también temas de dinero, presupuestos. Venus en Cáncer me hace pensar en la economía regional de algún país en particular que pueda ser noticia, la economía de algún país en particular que pudiera ser noticia, no sé todavía, ¿no? Hacia dónde podría ir, pero en principio es algo que sugieren estos arquetipos. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Hacia dónde va. Y luego a nivel personal creo que también podría ser un momento un tanto tenso porque para muchas personas puede haber sentimientos de fragilidad en cuanto a que no saben si pertenecen o no a un grupo o no saben cuál es su grado de arraigo o de pertenencia a un grupo. Puede haber también sentimientos de exclusión. Porque, bueno, pues Venus en Cáncer en cuadratura Quirón, Urano muy presente, pueden generar sentimientos de desarraigo, de exclusión, de no pertenencia, de estar al margen o de quedar al margen de algo, ¿no? Y esto puede ser desde luego muy incómodo para algunas personas. Obviamente sabéis que no todo lo que digo tiene que aplicar de la manera que digo, ni tampoco a todo el mundo, pero a quien le toque esa parte de desarraigo, enajenación, estrés, ese puede ser un poco agobiante, ¿no? Entonces, ese inicio de la temporada Virgo es ajetreado. Luego mirad también dónde os cae ese grado 0 de Virgo, porque esa área de vuestra carta astral es una zona en la que estaréis empezando un proceso que
es bastante trabajoso, seguramente, o pueda llegar a ser bastante trabajoso, sobre todo en los siguientes 6 y 7 meses, ¿no? Pensad también que con estas lunas nuevas en Virgo, estamos abriendo un proceso que llegará a culminar el 3 de marzo con un eclipse de luna que vamos a tener en el grado 12 de Virgo. Entonces, cabe esperar también que estos meses desarrollemos algún proceso bien intenso en esa zona Virgo que justamente llegue a desembocar en alguna circunstancia nueva y bastante rotunda en torno al comienzo de marzo del 2026. Entonces, esto también puede daros pistas tal vez, ¿no? Y luego yendo a la última semana del mes, del 25 al 31 de agosto, tenemos también bastantes movimientos de planetas lentos. Por un lado, el lunes 25 tenemos dos eventos que hemos comentado ya. En primer lugar, tendríamos a Mercurio saliendo de sombra post-retrógrada, cerrando de esta manera todo un periodo que empezaba a finales de junio del 2025, pero también cerrando todo un periodo que en realidad viene de algo que resonaba durante años, ¿no? Desde 2023, como hemos comentado ya. Entonces, este 25 de agosto podríamos zanjar definitivamente algún asunto, tal vez porque nuestra atención se desplaza a otras cosas que nos están llamando más la atención, ¿no? Pero en principio, para finales de agosto podríamos dar por zanjado algún tema al que llevamos dando vueltas cerca de 2 años, y esto es un montón, ¿no? Y luego también el día 25 tendríamos a Venus entrando en Leo, que ya, bueno, pues se quedará ahí cerca de un mes y ya entramos en septiembre con ese Venus en Leo. Venus en Leo también está bastante a gusto, es un signo que Venus disfruta bastante. Venus en los signos de las luminarias, en Cáncer y en Leo, por lo general está bastante a gusto. Entonces Venus en Leo también nos conecta con este placer de vivir, ese gozo de vivir, ese gozo de expresarnos, hablar con voz propia, también la creatividad que tiene Venus en Leo, el sentido espectacular que tiene, ¿no? Yo creo que Venus en Leo va a favorecer muchísimo a las actrices, a las artistas, a las personas que se dedican al canto, al mundo escénico. Entonces va a ser muy interesante también ver cómo hay toda una explosión creativa con ese Venus en Leo, ¿no? Nada más entrar en Leo, además, lo primero que va a hacer es aspectar a todos los planetas lentos, porque el martes 26 y el miércoles 27 tendremos a Venus haciendo un trígono a Saturno, un sextil a Urano, un trígono a Neptuno y una oposición a Plutón. Así que pues también puede haber una gran atención a todas las cosas típicamente venusinas. Yo imagino que esos días del 25, 26 y 27 de agosto especialmente podría haber un foco bastante especial sobre alguna persona célebre, especialmente mujeres famosas o del mundo del espectáculo, alguna celebrity, alguna persona que esté experimentando alguna cosa que sea de interés popular o que sea comentada popularmente, ¿no? Hay una tendencia a poner el foco en algún personaje que encarne algún tema de glamour. Entonces, bueno, puede haber también un tanto de chisme, ¿no? En esos días. Sobre todo porque además los días anteriores, el domingo 24 de agosto, por ejemplo, el Sol estuvo haciendo cuadratura a Urano en Géminis, y esto es también el descubrimiento de un gran chisme. Y luego con Venus en Leo el 25 en adelante, pues puede haber también un foco que recae sobre alguna personalidad en particular, ¿no? Que está liderando el panorama de alguna manera. Puede ser un chisme en un sentido más del mundo del entretenimiento, o puede ser también que alguna mujer en particular tome un rol visible de liderazgo para enfrentar visiblemente algún tema de interés colectivo. Por ejemplo, con la oposición de Venus en Leo a Plutón en Acuario, yo me pregunto si tal vez haya alguna fuerza feminista, quiero pensar, que confronte ese sesgo, ese nuevo contexto autoritario que parece estar dominando el panorama en este tiempo que llevamos de año, ¿no? Sobre todo, hago esta lectura
Puedo equivocarme, ¿no? Pero sobre todo hago esta lectura porque el día 28 de agosto tendremos a Júpiter en trígono exacto a Lilith. En realidad, desde que Venus y Júpiter hicieron una conjunción el 12 de agosto, estuvieron ya haciendo trígono a Lilith. De hecho, Venus hizo un trígono exacto a Lilith en Escorpio el día 13 de agosto, ¿no? Pero el día 28 es Júpiter en Cáncer el que hace un trígono a Lilith. Y esto tiene un aire también bastante relacionado con el universo del feminismo y de las mujeres en particular. Y sobre todo porque Venus está haciendo oposición a Plutón, ¿no? Entonces, las oposiciones a Plutón y más todavía los planetas en Leo, que es el signo del Sol, oponiéndose a Plutón, se leen mucho en términos de la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Entonces, en este caso, hay una energía de confrontación bastante heroica, bastante épica y también bastante justiciera con ese Marte en Libra, que puede alentar también alguna gran historia, alguna gran narración a finales de mes, que tenga que ver también con principios y valores humanos, de confrontación contra algo que se percibe como sombrío o malvado, ¿no? Entonces, claro, no sé si a lo mejor sean días en que pueda haber algún estreno de alguna película, de una heroína o algo de esto, podría encajar, pero también en el mundo real yo creo que cabe esperar que muchas personas alcen la voz en favor de sus principios esos días, porque hay un tema como muy justiciero en el ambiente, y luego también porque está como esta polarización de el bien contra el mal, los valores contra la oscuridad y el amor contra el odio, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay un clima un poco alternativo, un poco épico en la atmósfera a finales de mes, que yo creo que puede ser también muy bonito o muy interesante. Y tanto es así que el día 29 tenemos a Urano en sextil exacto a Neptuno. Urano en Géminis no había hecho hasta ese momento un sextil exacto a Neptuno en Aries. Es verdad que van a repetir otra vez este sextil exacto el 20 de noviembre, pero ya lo van a hacer en los otros signos, ¿no? Porque ya el 20 de noviembre, que volvemos a tener otro sextil exacto de Urano y Neptuno, ya se dará con Urano en Tauro otra vez y con Neptuno otra vez en Piscis, ¿no? Pero este sextil de Urano en Géminis y Neptuno en Aries, creo que está hablando de una expresión renovadora de valores, de humanismo, de principios, y además porque también con ambos planetas que son súper idealistas, porque tanto Urano como Neptuno tienen que ver con los ideales humanos que nos movilizan a creer en el futuro, ¿no? Entonces, con ambos en el inicio de esos nuevos signos haciendo un sextil, yo quiero pensar que en torno a ese 29 de agosto, en torno a ese final de mes, pudiéramos ver alguna forma innovadora de activismo, alguna forma novedosa que tenga algún colectivo para manifestar sus principios. Y esto creo que puede ser también muy reparador hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que uno de los peligros del contexto que se está dibujando ahora mismo, desde un punto de vista astrológico, es que nos sintamos indefensas frente a un contexto vertiginoso, precisamente debido al individualismo, que nos sentimos muy separadas del resto de la gente y como si estuviéramos atomizadas e indefensas frente a algo que tiene un peso muy potente. Y desde luego con este tipo de aspectos, como los que tenemos a finales de mes, podría darse alguna cooperación, alguna unión, algún sentimiento de comunidad que vaya más allá de los intereses meramente personales. Y esto yo creo que puede ser también bastante reparador y bastante alentador, porque sentirnos todas dentro del mismo barco podría tener un punto también de incrementar las fuerzas, incrementar las ganas, incrementar la confianza, ¿no?
Entonces yo creo que hay algo bastante interesante en esa última semana de agosto. Lo que pasa es que lo que ocurra esa última semana de agosto va a responder seguramente a lo que venga dado con ese fin de anterior, ¿no? Del 22, 23 y 24 de agosto. Tiene pinta de que si en ese fin de semana del 22, 23 y 24 de agosto hay alguna noticia que nos descoloca o que nos hace contemplar algo que hasta entonces había estado al margen o algo que está bajo discusión o algo que cambia nuestra lectura de las cosas, si de repente se da algo de esto, podríamos pensar que en realidad lo que representan estos aspectos tan prometedores de la última semana de agosto sería como una reacción colectiva frente a lo que sea que se haya presentado, ¿no? Luego, de hecho, vemos que el día 31 de agosto, el último día del mes, tendríamos un cuarto creciente en Sagitario, que es un cuarto creciente regido por Júpiter en Cáncer, cuando Júpiter está en trígono a Lilith, y es un cuarto creciente pre-eclipse. Esto ya nos da una idea de que para ese último fin de semana de agosto, para ese domingo 31, podría haber también algún movimiento colectivo, algún movimiento popular, alguna manifestación de principios, de intenciones. Podría darse algo que tuviera narrativamente un interés, que tenga algún carácter épico o que tenga algún carácter reseñable y que marque el rumbo de cara a esos grandes movimientos de la temporada de eclipses, ¿no? Porque el día 31, este cuarto creciente, nos prepara para lo que será ese primer eclipse de septiembre, que será el día 7, ¿no? Y que es un eclipse en Piscis. Entonces, aquí tenemos un montón de nociones, porque además el cuarto creciente en Sagitario, regido por Júpiter en Cáncer. Cáncer, sabéis que es un signo que tiene que ver con el pueblo, con grupos de personas, con comunidades, colectivos. Entonces, hay bastante tendencia a que en esos últimos días de agosto haya alguna expresión colectiva, que también es algo que cabe esperar con Urano en sextil a Neptuno. De hecho, también podrían darse expresiones colectivas contradictorias. Entonces, bueno, vamos a ver hacia dónde va, ¿no? Pero digamos que hay una tendencia a que en esos últimos días de agosto haya inquietudes grupales o colectivas que se debaten de una forma manifiesta, de una forma visible. Entonces también creo que habrá seguramente mucho espacio para la diversidad de opiniones, para la discusión, para el comentario y también, por supuesto, para la escisión de grupos. Es como si hubiera diferentes grupos que buscan afirmarse en sus principios, pero que descubren de ese modo que no hay un consenso definitivo en sus ideas, sino que más bien hay diferentes grupos que defienden cada cual su postura y que de alguna forma debaten colectivamente. Entonces, esto tiene pinta también como de una escisión en diferentes grupos de opinión, que también es algo que cabe esperar naturalmente con Urano en Géminis, pero que se va a activar muy especialmente en esos últimos días de agosto y luego ya pues marca un poco ruta para lo que quepa esperar más allá, ¿no? Así que bueno, estoy muy contenta de haberos hablado de todo lo que quería comentaros de este mes tan intenso y tan especial que va a ser agosto en 1 hora y media. Estoy muy contenta de haber podido resumirlo. Ha llevado un trabajo de organización, pero bueno, espero que os sirva este resumen y bueno, pues espero que paséis un mes extraordinario. Ya como os decía, no voy a postear nada más en este mes de agosto porque tengo intención de desconectar también para prepararme de cara a septiembre, que como sabéis yo tengo ascendente en Virgo y luna en Piscis. Así que a mí esta temporada de eclipses me va a pillar muy personalmente. Todavía no sé de qué modo, espero que para bien, pero en principio voy a aprovechar este mes de agosto para descansar, para desconectar y para trabajar en otras cosas. Así que os deseo desde ya un mes muy feliz, espero que lo paséis muy bien y que esa conjunción de Venus y Júpiter, no la olvidemos, os dé muchas oportunidades para brindar y celebrar la vida, que al final es de lo que se trata. Un abrazo muy grande, chichis, y como siempre, muchas gracias por escucharme. Hasta pronto.